La vieja casa se alzaba solitaria, envuelta en un sudario de silencio y oscuridad. Las paredes, impregnadas de humedad y tiempo, susurraban historias olvidadas. Lucas llegó con la noche, su figura recortada contra la luna pálida. Un escalofrío le recorrió la espalda al cruzar el umbral. El aire denso y frío olía a polvo y a recuerdos desvanecidos. La única fuente de luz en la sala era la chimenea, donde las brasas agonizaban en un lecho de ceniza. Sombras danzantes se proyectaban en las paredes, creando figuras grotescas y amenazantes. Un enorme espejo antiguo colgaba sobre la chimenea, su superficie cubierta de una pátina de polvo y tiempo. Lucas se acercó al fuego, extendiendo las manos hacia el calor espectral. Su mirada se dirigió al espejo, atraída por su oscura profundidad. Por un momento, creyó ver una figura moverse en el reflejo, una silueta fugaz que desapareció tan rápido como había surgido. Una inquietud fría se instaló en el estómago de Lucas. El silencio de la casa era absoluto, roto solo por el crepitar del fuego y el latido acelerado de su propio corazón. Las horas transcurrían lentas, marcadas por el tic-tac fantasmal de un reloj antiguo. Lucas intentó distraerse, pero la imagen del espejo se imponía en su mente. Cada vez que desviaba la mirada, sentía una presencia invisible observándolo desde la sombra. Decidido a vencer su creciente inquietud, Lucas se levantó y caminó hacia el espejo. Se detuvo frente a él, examinando su superficie polvorienta. Su propio rostro lo observaba desde el otro lado, pálido y tenso bajo la luz vacilante del fuego. Frunció el ceño, intentando recordar la imagen fugaz que había vislumbrado antes. Levantó la mano, sus dedos temblorosos rozando la superficie fría del cristal. En ese instante, la figura en el reflejo se movió. No era un simple reflejo. La figura en el espejo tenía vida propia. Sus ojos brillaban con una luz extraña, una intensidad que helaba la sangre. Lucas retrocedió, tropezando con la alfombra raída. Su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Su respiración se volvía superficial y rápida. Lucas se quedó paralizado, observando con horror cómo la figura en el espejo cobraba vida propia. Sus movimientos eran lentos, deliberados, como si estudiara a Lucas desde el otro lado del cristal. Los ojos del reflejo no se apartaban de los suyos. Eran pozos profundos de oscuridad, llenos de una inteligencia fría y calculadora. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La mirada del reflejo era penetrante, como si pudiera ver a través de él, sondeando sus miedos más ocultos. Intentó apartar la mirada, pero la atracción magnética del espejo era demasiado fuerte. Se encontró cautivado por la imagen distorsionada de sí mismo, por la creciente sensación de amenaza que emanaba del cristal. Un sudor frío le perlaba la frente. La habitación parecía haberse vuelto más fría, la atmósfera más pesada. El fuego en la chimenea ardía con menos fuerza, como si la propia presencia del reflejo estuviera absorbiendo la poca luz y calor que quedaban. Un silencio sepulcral llenaba la habitación. Lucas abrió la boca para hablar, para gritar, pero ninguna palabra cruzó sus labios. Su garganta estaba seca, constreñida por el terror. La figura en el espejo imitó su gesto, abriendo su boca en una mueca silenciosa. La semejanza entre ambos era asombrosa, salvo por los ojos. Los ojos del reflejo brillaban con una luz antinatural, una intensidad hipnótica que parecía drenar la voluntad de Lucas. Lentamente, la figura en el espejo comenzó a moverse. Levantó la mano, sus dedos largos y huesudos se deslizaron por la superficie del cristal. Un escalofrío recorrió la espalda de Lucas, como si sintiera el roce helado de esos dedos espectrales sobre su propia piel. La figura en el espejo se estaba burlando de él. Lo imitaba, jugaba con su terror. Lucas intentó apartarse del espejo,
pero sus pies parecían clavados en el suelo. Estaba atrapado, sujeto por la mirada implacable del reflejo. El miedo se apoderó de Lucas, frío y paralizante. Ya no se trataba solo de una imagen, de un reflejo. La figura en el espejo tenía una presencia propia, una voluntad independiente que lo desafiaba desde el otro lado del cristal. Intentó hablar de nuevo, con la voz ronca por el terror. ¿Quién eres?, susurró, su voz apenas audible en el silencio opresivo de la habitación. La figura en el espejo sonrió. No era una sonrisa amable, sino una mueca cruel que deformaba sus labios, revelando dientes afilados como los de un animal. No hubo respuesta, solo el eco de la pregunta de Lucas resonando en la habitación vacía. Lucas sintió un escalofrío recorrerle la columna vertebral. La superficie del espejo parecía ondular, como la superficie de un estanque perturbado por una piedra. La habitación a su alrededor se desvaneció, reemplazada por una oscuridad profunda y absoluta. Estaba atrapado en el espejo, mirando hacia un abismo infinito donde su reflejo lo observaba con una sonrisa malévola. El reflejo se acercó, su rostro grotescamente distorsionado por la proximidad al cristal. Lucas se encogió, intentando en vano alejarse de la imagen monstruosa que lo confrontaba. Sus propios rasgos, ahora deformados y crueles, le devolvían una mueca de horror. La voz del reflejo, gutural y resonante, rompió el silencio. «Somos uno solo», susurró, su aliento gélido acariciando el rostro de Lucas. «Siempre lo hemos sido». Lucas negó con la cabeza, presa del pánico. No es cierto», balbuceó, su voz ahogada por el terror. «No intentes negarlo», dijo el reflejo. Su sonrisa se ensanchó, volviéndose aún más grotesca. «Míranos, Lucas. Somos dos caras de la misma moneda». La imagen del espejo comenzó a girar, arrastrando a Lucas en un vórtice de oscuridad y locura. Las paredes de la habitación se disolvieron en una masa informe de sombras. El suelo bajo sus pies se convirtió en un abismo sin fondo. Lucas sintió que la cordura amenazaba con abandonarlo. La línea que separaba la realidad del reflejo se había vuelto borrosa, difusa. Ya no sabía quién era, qué era real y qué era producto de su propia mente atormentada. Intentó gritar, pero ningún sonido escapó de sus labios. La figura en el espejo lo imitó, su silencioso grito de triunfo resonando en la oscuridad. Lucas se vio a sí mismo, reflejado en los ojos del monstruo, su propia imagen distorsionada por el terror. La figura en el espejo extendió la mano. Sus dedos fríos como el hielo se cerraron alrededor del brazo de Lucas. Un dolor abrasador recorrió su cuerpo, como si 1000 agujas le atravesaran la piel. Lucas gritó, un sonido gutural de puro horror, mientras la figura en el espejo lo jalaba hacia el otro lado. El mundo se desvaneció en un torbellino de oscuridad y dolor. Lucas se despertó con un jadeo, su cuerpo bañado en sudor frío. La habitación estaba en silencio, la única luz provenía de la luna que se filtraba a través de las grietas en las cortinas. Se incorporó lentamente, su corazón latía con fuerza contra sus costillas. Durante un largo momento permaneció inmóvil, intentando calmar su respiración. Había sido una pesadilla, se dijo a sí mismo, solo una pesadilla terriblemente vívida. Su mirada se dirigió al espejo. Su superficie oscura reflejaba la débil luz de la luna. Un escalofrío le recorrió la espalda al ver su propio reflejo. Sus ojos parecían más oscuros de lo habitual, su rostro pálido y demacrado. Levantó la mano, sus dedos temblorosos rozaron la superficie fría del cristal. Por un instante creyó ver una sombra moverse en el reflejo, una mueca fugaz que desapareció tan rápido como había surgido. Lucas se alejó del espejo, un sudor frío le perlaba la frente. La pesadilla se había sentido demasiado real, demasiado vívida, y la imagen fugaz en el espejo
¿Había sido real o solo un producto de su imaginación? Salió de la habitación. Cada fibra de su ser le gritaba que escapara de esa casa, de ese espejo. Pero una parte de él, una parte oscura y desconocida, lo retenía allí, atrapado en un ciclo de miedo y fascinación. Mientras Lucas se alejaba, una sombra se extendió por la superficie del espejo. Una mueca cruel se formó en el reflejo que permanecía allí, observándolo desde la oscuridad. El espejo guardaba silencio, pero en sus profundidades un eco de la risa de Lucas resonaba en la oscuridad.